Nunca fuiste nuestra hija de verdad, me dijeron mis padres el día de mi cumpleaños número 18, y me echaron. Pero yo ya había descubierto un secreto multimillonario, y cuando la verdad salió a la luz, ellos se derrumbaron. Todavía recuerdo el olor a pastel de chocolate de esa mañana, algo que mi mamá nunca había hecho antes, ni siquiera en Acción de Gracias o Navidad. Ella no era muy buena cocinera, y si alguna vez entraba en la cocina, usualmente era solo para agarrar las tijeras y recortar cupones de los cartones de leche. Pero ese día, horneó. Debería haber sabido que algo andaba mal. Acababa de cumplir 18 años, todavía con mi viejo pijama gris, y el pelo recogido en un moño desordenado, cuando mi papá me llamó a la sala de estar. Él estaba sentado allí, con la espalda presionada contra su sillón de cuero, los ojos fijos en el suelo. Mamá se sentó a su lado, con las manos apretadas sobre las rodillas, evitando mi mirada. Nadie sonrió. Ningún feliz cumpleaños. Solo silencio, largo, pesado y sofocante. Siéntate, dijo papá, con voz baja y fría, como aquella vez que rompí la lámpara del comedor en 6º grado. Hice lo que me dijo, agarrando el bajo de mi camiseta con las manos. Podía sentirlo, todo lo que conocía estaba a punto de cambiar. Mamá habló primero, cada palabra rígida, como si las hubiera memorizado. Fuiste adoptada. Me quedé helada. No parpadeé. No respiré. Mis oídos se quedaron en silencio. Te trajimos a casa cuando tenías casi 3 años, añadió papá. Tu madre biológica no podía cuidarte. Hicimos lo que pudimos. Tragué saliva con dificultad, con los ojos fijos en un hilo suelto de la alfombra. Sin abrazos. Sin lágrimas. Hablaban como si estuvieran anunciando un cambio en la política del banco. Es hora de que sigas tu propio camino, dijo mamá. Su voz no tembló, pero tampoco era cálida. Entonces papá buscó debajo de su silla y sacó una pequeña bolsa de lona. La empujó hacia mí. Golpeó el suelo con un ruido sordo, más pesada de lo que parecía. Algo de efectivo, algo de ropa. Te reservamos una habitación temporal en un motel. Me estaban echando el día de mi cumpleaños número 18. No grité. No lloré. Me levanté lentamente, los miré con la expresión tranquila que había dominado tras años en una casa que valoraba el silencio por encima de la emoción. Gracias, dije, suave, claro. Luego recogí la bolsa. No notaron con qué fuerza mis dedos apretaban la correa. No tenían ni idea de que yo ya lo sabía. Porque 3 semanas antes, encontré algo que nunca esperaron. Esa noche, mientras buscaba viejos registros para llenar un formulario de beca, abrí el armario del pasillo de arriba, ese donde guardaban las declaraciones de impuestos y los papeles del banco. En el fondo, debajo de una pila de carpetas aburridas, había un viejo sobre amarillo, sin sellar. Con letra cursiva decía, para L. Wessler. No sabía quién era, pero lo que había dentro detuvo mi corazón, una copia de mi certificado de nacimiento. Mi nombre seguía allí, Katie Monroe, pero debajo de madre había un nombre que nunca había visto, Madison Wessler. La línea de padre estaba en blanco. Me senté en el frío suelo, con el corazón palpitante. Madison Wessler. ¿Quién era ella? Durante las siguientes 3 semanas, busqué. No le pregunté a nadie en casa. Éramos solo yo e Internet. Leí todo lo que pude sobre Madison Wessler, y entonces encontré los artículos antiguos, muy viejos, pero aún archivados en la biblioteca de la ciudad. Las noticias decían que Madison era una investigadora de psicología en un centro de neuroterapia en los suburbios del norte. Había habido un gran escándalo, acusó al director del centro de mala conducta durante tratamientos experimentales en mujeres. Poco después, fue detenida por comportamiento inestable y enviada a una institución psiquiátrica llamada Maplewood Hills. Los registros se detenían allí. No había fotos nuevas. No había actualizaciones. Nadie la mencionó después de 2004. Cuanto más leía, más frío sentía. No sabía si seguía viva. Nunca había oído mencionar su nombre en nuestra casa. Pero la pregunta que me mantuvo despierta durante noches era una que nadie podía responder, porque yo, hija de una denunciante, fui adoptada por 2 personas financieramente vinculadas al mismo centro que ella expuso. Mi cumpleaños número 18 no fue el día en que perdí una familia,
fue el día en que me di cuenta de que había estado viviendo en una mentira cuidadosamente elaborada. Salí de la casa en la que había vivido durante 15 años sin mirar atrás. La casa suburbana, con el porche blanco y las ventanas con contraventanas, no era más que un escenario para una obra en la que nunca acepté participar. El motel que me reservaron estaba junto a una autopista, apestando a lejía, a alfombra húmeda y a aire viciado. No pude dormir esa noche. Mi bolsa de lona estaba junto a la cama, conteniendo 2 conjuntos de ropa, algo de cambio suelto y el sobre amarillo que había escondido durante semanas, lo único de valor real que tenía. Temprano a la mañana siguiente, fui a la biblioteca de la ciudad, el único lugar donde me sentía segura. Me senté en las computadoras públicas, con las manos aún temblorosas, y escribí Madison Besler. Esta vez, profundicé más, no artículos de noticias ni registros públicos, sino archivos digitales, documentos filtrados y publicaciones en foros de periodismo de investigación. Y entonces, un nuevo nombre empezó a aparecer junto al de mi madre biológica, Dr. Colin Arrow. Él era el exdirector médico de un centro de tratamiento privado llamado Instituto Arrow para la Salud Mental Integrada. Según documentos de 2003 a 2004, Madison fue la especialista principal hasta que presentó un informe interno sobre prácticas poco éticas, incluyendo ensayos farmacológicos no aprobados e intervenciones conductuales profundas en pacientes femeninas sin tutores. Una semana después de su informe, fue suspendida, un mes más tarde, institucionalizada en Maplewood Hills para observación a largo plazo. Sus registros desaparecieron. Su nombre nunca volvió a aparecer. Imprimí todo, lo metí en el bolsillo de mi abrigo. De regreso, recordé las cartas que Greg Monroe solía recibir, sobres de algo llamado Fundación Val. Pensé que era caridad, pero ese mismo nombre aparecía en una nota al pie de uno de los artículos que acababa de imprimir, la Fundación Val, un fondo privado que apoyó al Instituto Arrow desde 2000 hasta su cierre en 2005. Se me heló la sangre. ¿Era Greg solo un padre adoptivo normal, o una pieza en todo este sistema? Busqué registros públicos de donaciones. Un informe de donantes de 2011 listaba a Gregory Monroe como benefactor distinguido de la Fundación Val, con una nota, contribución especial a programas de apoyo post-recuperación. Mi pecho se apretó. Él nunca habló de terapia, nunca visitó hospitales, pero donaba a una fundación vinculada al lugar donde mi madre estaba encerrada. No quedaba ninguna duda. Ellos sabían. Greg y su esposa, la mujer que una vez me tomó la mano cuando estaba enferma, que me ayudó a elegir un vestido de graduación, lo sabían todo, y guardaron silencio. Esa noche, no volví al motel. Encontré una cafetería abierta toda la noche, tomé una cabina en el rincón más alejado y abrí mi viejo cuaderno. Lo anoté todo, nombres, fechas, direcciones, conexiones. Un mapa se formó con hilos invisibles, y en el centro de todo estaba Madison Besler, la mujer que perdió todo por decir la verdad, y luego fue enterrada por un diagnóstico. No sabía si estaba viva. No sabía si Maplewood Hills todavía existía o había sido renombrado, disuelto o borrado como tantas verdades. Pero sabía que tenía que averiguarlo. Comencé a llamar a oficinas de registros médicos, centros de notaría e instalaciones de salud mental alrededor del área de Arrow. La mayoría dijo que no. Algunos dijeron que no tenían registros. Pero una mujer mayor en los archivos estatales hizo una pausa cuando pregunté por Madison Besler. No eres la primera en preguntar por ella, dijo, y luego colgó. Esa respuesta me heló más que nada. ¿Quién fue el primero? ¿Encontraron a Madison, o desaparecieron? No sabía en qué me estaba metiendo, pero esto ya no se trataba solo de mi identidad. Se trataba de una madre silenciada y de la verdad. Estaba decidida a descubrirla. Me tomó casi 2 semanas localizar Maplewood Hills. Había cerrado en 2010. Sin sitio web. Sin archivos públicos. En la mayoría de los mapas, era solo una mancha gris sin nombre. Pero una vieja publicación de un foro sobre anomalías en la atención psiquiátrica me dio un nuevo nombre, Clear Haven Recovery Center, del que se decía que había recibido traslados especiales después del cierre de Maplewood. Llamé a Clear Haven desde un teléfono público, usando un nombre falso que había preparado. La recepcionista dijo que no podían compartir información de pacientes, pero dudó cuando pregunté por Madison Besler. Me dijo que esperara, y luego transfirió la llamada a otra mujer, tranquila pero cautelosa. ¿Cuál es su relación con la señorita Besler?, preguntó sin pausa.
Dije, soy su hija. Silencio. 10 segundos. Puede visitarla, pero solo durante horas restringidas, y tendrá que firmar un acuerdo de no grabación. Acepté inmediatamente. A la mañana siguiente, tomé el autobús de las 6:15 hacia los suburbios del norte. Clearhaven se encontraba en una ladera neblinosa, aislada, como si hubiera sido olvidada deliberadamente. El edificio principal era de piedra antigua, cubierto de hiedra seca. La entrada estaba sombreada por altos pinos. El aire olía a madera húmeda y antiséptico, agudo y frío. En la recepción me dieron un breve formulario para firmar, y luego llamaron arriba, habitación 14, segundo piso. 15 minutos solamente. Mi corazón latía con fuerza mientras llegaba a la puerta de madera pintada de blanco. Agarré el pomo, inhalé profundamente y la empujé suavemente. Ella estaba sentada allí, una mujer delgada con cabello blanco como la nieve enmarcando un rostro demacrado. Miraba hacia la ventana, donde la luz del sol se filtraba a través de cortinas transparentes, proyectando sombras sobre una pila de libros descoloridos. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el eco de los latidos de mi corazón. Susurré, señorita Madison. Se giró lentamente. Sus ojos se encontraron con los míos, marrón oscuro, profundos y tristes, pero aún conteniendo algo, ¿reconocimiento? ¿Esperanza? No estaba segura, pero no apartó la mirada. Di un paso adelante y me senté frente a ella. Mi nombre es Katie, dije, con voz temblorosa. Usted tuvo una hija hace 18 años. Lágrimas brotaron en sus ojos, pero ninguna cayó. Parpadeó, luego asintió lentamente. Lo recuerdo, dijo, apenas audible pero clara. Nunca lo olvidé. Saqué la copia del certificado de nacimiento y los artículos impresos, colocándolos sobre la mesa. Encontré todo. Sé que no me abandonaste. Ellos me llevaron. Exhaló como si algo pesado se hubiera levantado después de casi 2 décadas. Dijeron que era paranoica, que imaginaba cosas. Pero yo sabía. Sabía demasiado. Esperé. Luego continuó, más firme esta vez. Probaban drogas en pacientes que nadie conocía. Sin tutores. Sin formularios de consentimiento. Reuní pruebas, las envié a la junta directiva. Una semana después, fui suspendida. Un mes después, confinada. Tragué saliva. Greg Monroe, dije. El hombre que me adoptó, estaba involucrado. Ella tembló, no de frío, sino por ese nombre. Él coordinaba la financiación de la Fundación Val, uno de los protectores de Arrow. Cuando me llevaron, tu expediente fue sellado. Intenté detenerlo. Firmé cartas de objeción, pero entonces dijeron que ya no era legalmente competente. Me di cuenta de que tenía los puños apretados. Una pregunta ardía en mi garganta, ¿entonces, me adoptó solo para encubrirlo todo? Madison asintió lentamente, sin romper nunca el contacto visual. Eres la prueba viviente de un caso de abuso enterrado. Pensaron que manteniéndote cerca me silenciarían para siempre. No sé cuándo empecé a llorar. Madison extendió la mano, vacilante, insegura. Tomé su mano, delgada, fría, pero más cálida que cualquier abrazo que hubiera conocido. Antes de irme, susurró, todavía mirando por la ventana, ten cuidado. Todavía vigilan. Han pasado años, pero la gente como Greg no se rinde. Cuando me levanté, una enfermera llamó. Se acabó el tiempo. Me volví una última vez. Volveré, y te sacaré de aquí. No respondió, solo asintió, sus labios moviéndose en un leve susurro. Tuve que inclinarme para oír, nunca confíes en nadie con bata blanca. Salí de Clearhaven justo cuando empezaba a llover, no un aguacero, pero lo suficientemente frío como para recordarme que el tiempo no estaba de mi lado. Con cada paso lejos de esa instalación, sentí que había abierto una puerta que nunca podría volver a cerrarse. Madison, mi madre biológica, no estaba loca, era una víctima. Y si no hacía nada, yo sería la siguiente en la fila para ser silenciada. Unos días después, volví a la vieja biblioteca, mi primera parada en este viaje. Me senté en el mismo rincón, reabrí todos los archivos que había reunido,
esta vez con ojos que ya no buscaban raíces, sino que se preparaban para una confrontación real. En la pila de impresiones descoloridas, un nombre aparecía una y otra vez: Judith Campbell, una ex enfermera que trabajó en Maplewood Hills de 1998 a 2010. En una publicación anónima en un foro de atención psiquiátrica, alguien mencionó que era la última que todavía estaba dispuesta a recordar. Me tomó 3 días rastrear números de teléfono desconectados y direcciones de correo electrónico abandonadas antes de encontrar una vieja dirección de buzón en Michigan. Me arriesgué y envié una carta escrita a mano, corta, sincera, junto con una copia de mi certificado de nacimiento y el artículo sobre el Instituto Arrow. No esperaba respuesta, pero exactamente una semana después, recibí un correo electrónico de una dirección anónima: sé quién es tu madre. Reúnete conmigo el sábado, entrada trasera del Larkspur Café, 10 de la mañana. Ven sola. Tomé el primer autobús a Michigan, llevando todos mis archivos y mi cuaderno. El Larkspur Café era pequeño y tranquilo, escondido junto a un mercado de pulgas de fin de semana. El callejón trasero tenía una fila de viejos bancos de madera y una puerta de metal que conducía al sótano. Ella ya estaba esperando, cabello gris, abrigo de lana, un rostro afilado con ojos extrañamente alerta. Eres la hija de Madison, dijo de inmediato, sin dudar. Ella era mi colega, la única en todo ese sistema lo suficientemente valiente como para decir la verdad. Estaba emocionada, pero no perdí tiempo. Necesito pruebas. No para contar una historia triste, sino para exponerlos. Judith me miró, luego abrió su bolso. Sacó una vieja memoria USB, con una etiqueta descolorida: GHT-Pilot-1. Esta es una copia de los registros de tratamiento que robé antes de dejar la instalación, dijo. Incluye registros de medicación, códigos de pacientes y un vídeo que Madison una vez guardó como evidencia. Lo tomé, con las manos temblando con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Es suficiente?, pregunté. Todavía no, dijo, pero es algo que no pueden negar. De vuelta en la ciudad, supe que no podía hacer esto sola. Necesitaba a alguien que entendiera de leyes, de medios de comunicación y de cómo sobrevivir diciendo la verdad. Un nombre vino a mi mente: Mara Reyes, una experiodista de investigación despedida de una importante cadena por perseguir un caso vinculado a fondos médicos turbios. Encontré su blog personal, actualizado solo cada pocos meses pero lleno de escándalos olvidados. Le envié un correo electrónico con el asunto: tengo vídeo, documentos internos y los nombres de quienes retienen a mi madre como rehén. Menos de una hora después, llamó. ¿Estás bromeando? La voz de Mara era profunda y seca. Una historia como esta me costó mi carrera, pero podría devolverte tu nombre. Hubo una pausa. Luego dijo: reúnete conmigo en el viejo estudio, 3er piso, 7 de la tarde mañana. Trae todo, y no traigas a nadie. La noche siguiente, entré en una habitación polvorienta que solía ser una sala de redacción, ahora el archivo y refugio de Mara para verdades que nadie más se atrevía a publicar. Encendió una computadora. Le entregué la memoria USB. Cuando el vídeo se reprodujo, imágenes borrosas de una mujer contenida en una habitación oscura, la voz fría de un médico preguntando sobre las emociones post-inyección, y la respuesta temblorosa pero clara de Madison, la expresión de Mara cambió. Tenemos algo real, dijo. Pero tenemos que hacer esto bien, de lo contrario, la gente desaparecerá para siempre. La miré a los ojos, firme. Si mi mamá tuvo el coraje de estar sola, yo puedo resistir la tormenta. Expondremos todo, cada nombre, cada crimen. Mara asintió. Y así comenzó la batalla, no con balas, sino con luz, la luz de la verdad, apuntada directamente a lugares que pensaban que nadie tocaría jamás. No filtramos nada de inmediato. Mara fue clara: si quieres derribar un sistema, no golpeas una vez y huyes, golpeas desde todos los lados, todos a la vez, antes de que puedan limpiar el desastre. Durante las siguientes 3 semanas, trabajamos como si el tiempo ardiera. Mara contactó a 3 exabogados que habían investigado violaciones de ética médica. Envié copias del vídeo y los archivos a una plataforma de denunciantes en la que ella confiaba. Judith, la enfermera, aceptó escribir una declaración oficial, adjuntando una vieja grabación de voz de Madison de una sesión de terapia. Para el 12 de abril, todo salió a la luz.
El vídeo se filtró en línea, un artículo extenso llegó a la página principal de un sitio de noticias de investigación independiente, un podcast se emitió sobre pruebas médicas no autorizadas en mujeres vulnerables, y los nombres de Greg Monroe y Colin A. Rowe fueron listados como miembros de la junta directiva de la Fundación Val. Las redes sociales explotaron. Lo que comenzó como una historia silenciosa se convirtió en un movimiento. Personas cuyos seres queridos habían estado recluidos en Maplewood o Clear Haven dieron un paso al frente. Una mujer en Portland publicó un vídeo de su madre siendo obligada a tomar drogas de prueba, mientras que un documento filtrado reveló que Val financiaba un programa llamado Reacondicionamiento Conductual Femenino, una frase que provocó escalofríos. 3 días después, el fiscal general del estado abrió una investigación formal. Las autoridades federales intervinieron. La policía allanó las oficinas de la Fundación Val y Clear Haven. Greg Monroe y Colin A. Rowe fueron invitados a cooperar, aunque sus abogados dijeron a la prensa, todas las acusaciones son infundadas. ¿Yo? Tenía un objetivo pendiente, sacar a mi madre antes de que fuera demasiado tarde. Llegamos a Clear Haven en una mañana gris. Mara conducía. Judith vino con nosotras. Traje pruebas de que Madison no era solo una paciente, era una víctima, y que tenía un pariente legal más cercano. El personal de admisión dudó, pero cuando Mara entregó una copia de la citación judicial de la fiscalía, no pudieron negarse. En 1 hora, sacaron a mi madre, todavía con el cabello plateado pero con los ojos ya no llenos de miedo. Sostuve su mano con fuerza. Vamos a casa, mamá. Madison no preguntó dónde ni por qué ahora, solo sonrió, el tipo de sonrisa que espera 19 años por un solo momento. No volvimos directamente a la ciudad. Judith arregló que se quedara temporalmente en un centro de apoyo para exdenunciantes del sector sanitario. Había terapeutas, ayuda legal, pero sobre todo, respeto. En la primera audiencia judicial, me senté en la última fila. Greg Monroe entró, ya no era el padre tranquilo que una vez me obligó a comer verduras. Me miró directamente, y sus ojos no eran culpables, tenían miedo. El fiscal abrió con la primera prueba, el vídeo de Madison siendo interrogada en una habitación cerrada, su rostro confundido y tembloroso. La sala del tribunal quedó en silencio. Luego vinieron los registros de medicación no aprobada, los informes internos firmados por Monroe y A. Rowe, cada pieza arrancaba otra capa de su máscara. Cuando el fiscal dijo mi nombre, Katie Monroe, como una niña adoptada ilegalmente durante un encubrimiento interno de denunciantes, alguien jadeó. Oí caer un bolígrafo. Mara apretó suavemente mi hombro. Hiciste lo que pensaban que era imposible. Rompiste el silencio sobre el que construyeron todo. No lloré, no porque fuera fuerte, sino porque no me había permitido descansar. Semanas después, una cuenta anónima me envió un correo electrónico, no eres la primera, pero eres la primera en sobrevivir. Adjunto había un nombre, Rebecca Arlo. Una ex estudiante de periodismo que investigó Maplewood y desapareció en 2012. Había pensado que Clare Rodman era la única que había tocado este secreto, pero parece que hubo otras, más verdades aún enterradas. Envié una respuesta pidiendo reunirnos, y solo un día después, recibí una foto de una mujer que ahora vive en Nebraska bajo un alias, pelo corto, gafas, ojos cautelosos, pero inconfundible. Rebecca está viva. Un mes después de la primera audiencia, me senté con Madison en una pequeña cafetería en las afueras de la ciudad. Había empezado a tomar café de nuevo, negro, sin azúcar, sin crema. Y por primera vez, la vi sonreír, suave, sin defensas. Su rostro aún mostraba signos de desgaste, pero sus ojos eran diferentes, brillantes, firmes. Giró suavemente su taza de cerámica. En aquel entonces, pensé que nadie me creería. Nadie. Todo lo que hicieron estaba diseñado para hacer que mujeres como yo parecieran inestables. Asentí, con la garganta apretada. Durante esos años, mi madre no solo perdió su voz, le arrebataron su identidad. La llamaron un caso complejo, pero de lo único que era culpable era de alzar la voz. Ya no hablábamos mucho de Greg Monroe. Después de ser acusado formalmente de 3 cargos, abuso de poder, falsificación de registros e interferencia ilegal en el proceso de adopción, desapareció de las noticias. Su abogado seguía negándolo todo, pero las pruebas de Judith, correos electrónicos guardados y el audio de él diciendo,
quédate con la niña para callarla, eran innegables. A Colin Arrow no le fue mejor. Su licencia fue revocada, y la investigación federal se amplió para incluir todas las instalaciones que había supervisado. La gente que había permanecido en silencio empezó a hablar. Algunos eran expacientes, otros familiares, unos pocos excolegas que una vez tuvieron demasiado miedo para cuestionar nada. Ahora se encontraban en foros, grupos de apoyo, lo más importante, en la divulgación pública de documentos. Mara, que me había ayudado en cada paso del camino, fue invitada de nuevo a la televisión nacional para hablar sobre el caso. Ella declinó. No hice esto por el protagonismo. Lo hice para que chicas como tú no tengan que caminar solas por la oscuridad. Solo aceptó grabar un podcast exclusivo donde la historia fue contada por mí, por Judith, por Madison, y finalmente, por alguien que nunca pensé que encontraría de nuevo, Rebecca Carlo. Se puso en contacto después de oír su nombre mencionado en la audiencia. En su primer correo electrónico, Rebecca escribió solo una línea: no pude terminar en aquel entonces, pero nunca me rendí. Nos reunimos en un centro comunitario en Denver. Vivía bajo una nueva identidad, pero todavía tenía todos los documentos que había reunido en 2012, registros, cartas escritas a mano, copias de los informes médicos de Madison enviados a un grupo de derechos humanos. Había sido amenazada, le robaron el portátil, le congelaron la cuenta bancaria, pero sobrevivió. Y ahora eligió salir a la luz con nosotras. Fundamos un grupo llamado Rompedoras del Silencio, Silence Breakers, una organización sin fines de lucro que apoya a víctimas que fueron institucionalizadas ilegalmente, etiquetadas como inestables solo por decir la verdad. Ofrecimos recursos legales, apoyo de salud mental, y lo más importante, un lugar donde pudieran ser escuchadas. Los medios nos llamaron una revolución silenciosa en la atención de la salud mental, pero para mí, era simplemente un paso hacia la justicia para mi madre y para cientos de otras como ella. Todavía guardo el certificado de nacimiento original en el bolsillo de mi abrigo, no para recordarme quién soy, sino para no olvidar nunca de dónde vengo. Una vez estuve con los ojos vendados, tratada como propiedad, me mintieron, pero me alejé de todo eso, no solo para sobrevivir, sino para actuar. Alguien me preguntó una vez si lamentaba haber removido todo, por confrontar a las personas que me criaron, que una vez me llamaron hija. Respondí, yo no removí nada. Solo descubrí la verdad que intentaron enterrar. Y mi madre, que ahora vive en un pequeño apartamento cerca de la costa, pasa sus mañanas regando flores, leyendo libros y, a veces, escribiendo cartas a expacientes de Clear Haven a quienes todavía estamos ayudando a reintegrarse en la sociedad. Un día, me dejó un trozo de papel doblado. Dentro había una línea escrita a mano: eres la única razón por la que no me rendí. No respondí. Simplemente lo volví a doblar, lo guardé en mi cartera junto a la foto nuestra tomada el día que salió de Clear Haven. No dijimos nada ese día. Solo nos tomamos de la mano y cruzamos las puertas, por primera vez, sin cerrojo. Ese silencio, por fin, era libertad. Mi historia no trata solo de encontrar a mi madre biológica, trata de reclamar la verdad y encontrarme a mí misma. De ser una chica expulsada de su hogar sin nada más que una pequeña bolsa y un pasado borroso, me levanté para exponer un sistema construido sobre la manipulación y el abuso psicológico que duró décadas. Ya no soy Katie Monroe, la niña que intentaron ocultar, sino la voz que eligió alzarse para defender a aquellos una vez forzados al silencio. Y eso, para mí, es la verdadera libertad. ¿Qué piensas sobre el viaje de Katie y la verdad que descubrió? Comparte tus pensamientos abajo, y no olvides seguir el canal para más historias familiares poderosas, emotivas e inspiradoras.